Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo tú has podido vivir tu fe día a día? Es muy común para mucha gente que es cristiano o que por lo menos va a la iglesia, tener como una idea de, bueno, ser cristiano, eso tiene que ver con ir a la iglesia un día, en este caso el domingo. El otro día estaba hablando con una persona que es adventista y me decía esa salvedad de que para ellos es el sábado, y no sé si ustedes han tenido oportunidad de conversar con alguien de esa fe. Y me expresaba mucho eso, mucho énfasis en el día. Y yo le dije algo que está aquí, Colosenses, lo estábamos viendo en estos días, pero que también está en otros lugares de la palabra de Dios, que todos los días son del Señor. El día del Señor ni siquiera es el domingo, el día del Señor son todos los días. Todo lo hizo Él, por Él, todo fue hecho por Él, pero también para Él. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo yo vivo mi fe en el día a día? Bueno, esta porción pequeña nos va a estar ayudando a entenderlo y también a practicarlo. Los que han estado siguiendo esta carta, ya casi que la estamos terminando, estamos entrando. Esta sería como prácticamente la conclusión de Pablo para la segunda sección, que es la parte práctica de la carta. Solo nos queda el domingo que viene, que es una despedida larga de Pablo, que también Dios nos va a hablar por medio de ella. Pero si hacemos como un resumen de lo que hemos estado viendo en esta carta, una cosa que estuvimos pasándole por arriba, y no sé qué tanto has estado consciente o no de eso, es que el Señor nos estaba llevando, inspirado por supuesto Pablo en el Espíritu Santo, cómo se vive la vida cristiana. Recuerden que Pablo les había escrito esta carta a un grupo que él no conocía, que él se había enterado que el Evangelio había llegado a Colosas y se había constituido esta iglesia. Y él hace esta carta resumiendo lo más importante, lo más apremiante que él tenía para compartirles a ellos. Era una iglesia que aparentemente todo estaba bien, pero que ya estaba siendo amenazada por las amenazas de la época, que de alguna forma son comunes para ahora. Y una de las cosas que estuvimos viendo, que Pablo estuvo enfatizando en ello, indirectamente, es precisamente cómo se manifiesta en nosotros la vida resucitada. Ellos habían sido ya alcanzados por personas que les estaban enseñando acerca de te falta esto, te falta lo otro, y pretendiendo incluir la influencia de la fe judía, en este caso el circuncidarse, lo que hablaba hace 5 minutos, de guardar el sábado y cosas así. Y también no era ajeno también a ellos la influencia de la cultura griega y la religión griega. Algunos de ellos, la mayoría probablemente, venían de un contexto pagano, y ahora, y eso no es nuevo, todavía hoy en día tiende a suceder que uno está en el peligro de hacer un sincretismo, una mezcla de las viejas creencias que uno viene trayendo o que otros a nuestro alrededor practican y las creencias cristianas. Y el catolicismo, por ejemplo, es el ejemplo más universal de eso en el cristianismo, una mezcla de estas dos cosas. Pero Pablo, Dios lo usa para poner en claro la fe cristiana genuina. En los primeros versículos que veíamos en la primera parte de esta carta, Pablo nos ayuda a entender el lugar de Cristo en la fe cristiana. Cristo siendo el centro de todas las cosas, no solo de nuestras creencias, sino también de nuestra vida toda, el fundamento para todas las cosas. Y es importante que nosotros podamos percibir esta intención que Dios pone en el corazón de Pablo, que la fe cristiana no es una religión más que se está agregando en la historia. La fe cristiana es el regreso
de la humanidad a Dios. Es la verdad. Y tiene que ver no solamente con tu práctica religiosa, está incluido ahí porque finalmente también lo expresas en tu religión, pero tiene que ver con todas las cosas. En primer lugar, y esa primera parte de la carta nos va a enfocar en nuestra relación con Dios y se pone claramente que nuestra relación con Dios tiene que ver con Cristo como el Señor. Cuando leemos esa primera porción, y hoy no vamos a entrar a volver a recordar todo en detalle, pero si algo queda claro en el primer capítulo, es que el señorío de Cristo es la verdad central que Dios está usando a Pablo para comunicar a esa iglesia. El Señor les dice a ellos, ustedes están completos en Cristo, pero tienen que entender quién es Cristo. Cristo es el Señor. Y nosotros los que ya llevamos tiempo asistiendo a una iglesia, eso lo hemos escuchado una y otra vez. Pero ¿qué tanto hemos entendido y qué tanto hemos abrazado verdaderamente que Cristo es el Señor de nuestra vida? Eso es lo que creo que tiene como propósito profundizar la carta. Aquella iglesia eran cristianos, no se estaba poniendo en duda que no fueran cristianos, pero qué tanto entendían. Y cuando uno abre las primeras frases de la carta, Pablo precisamente comienza diciéndole, desde que los conocí desde el primer día no dejo de orar por ustedes para que su entendimiento crezca acerca de esto, de quién es Cristo, de lo que Cristo ha hecho por ustedes, y Él se asegura de explicarlo. Mis hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos, ya que estamos terminando esta carta, es ¿qué tanto yo conocía a Cristo antes de leer esta carta y ahora en esta semana que hemos avanzado en ella? ¿Qué tanto más conozco a Cristo hoy? ¿Qué tanto yo he abrazado conscientemente el señorío de Cristo? Porque esta carta nos ha sido regalada para eso, para esclarecer los términos de nuestra relación con Dios, que tienen que ver con recibir a Cristo como mi Señor. Es muy común escuchar en algunas iglesias hablar de Cristo como el Salvador, y Cristo sí es el Salvador, pero Cristo es el Salvador porque es el Señor. No se puede pretender tener a Dios, y en este caso a Cristo, como alguien que me va a salvar del infierno, o que me va a llevar al cielo, o que hasta me va a resolver el problema que tengo hoy, si primero no lidio con la verdad central de quién es Él, como ahorita nos introducían en el culto, sin ponernos de acuerdo, lo estaba haciendo Efraín. Tengo que saber quién es Él. Él es el Señor con mayúscula. Él es Dios, Él es el Creador, Él es el que lo hizo todo y todo lo hizo para Él. Y eso nos incluye a nosotros, la iglesia, pero a nosotros como individuos también. Y esa fue la verdad central que Pablo estaba esclareciéndoles a ellos. Y precisamente por quién es Él es que no necesitamos a nada más, nadie más. Sí, Él es suficiente, pero Él es suficiente porque Él es el Señor. Mis hermanos, asegúrate de tener claro que Cristo es tu Señor, que tú has rendido tu corazón a Él. Una segunda verdad que estaba relacionada con todo eso, y es la segunda relación que todos tenemos, es la relación con nosotros mismos, la que tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros y cómo nosotros entonces vivimos. Y Pablo, y eso está más adelante ya en el tercer capítulo, Pablo usaba una imagen que la habíamos desarrollado, que Pablo les decía: desvístanse del viejo hombre, desvístanse de Adán, porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz, y revístanse de Cristo. Y explicábamos que eso, en términos de teología, eso es la santificación. Eso es lo que el Señor, Pablo les está diciendo, eso es lo que Dios está haciendo en ustedes desde el día que creyeron. Los está desvistiendo de su vieja manera de vivir, de su vieja manera de pensar. Sean ustedes partícipes de eso, sean conscientes, pero sean intencionales en colaborar
con Dios. Y mi hermano, eso también es para nosotros, no solamente para haberlo escuchado, sino que tenemos la oportunidad de accionar, de responder a eso. Asegúrate en esta tarde de también tener claro eso. ¿Qué tanto te has estado desvistiendo en esta semana que pasó? De Adán, de tu vieja manera de vivir. Porque, mis hermanos, la realidad es que todos hemos heredado esa manera de pensar y esa manera de vivir de Adán. Todos nacemos hijos, además de mamá y de papá, hijos de Adán. Somos seres humanos. Y juntamente con eso traemos esa manera de vivir sin Dios. Esa manera de pensar donde Dios está o no está o está en un segundo plano. Donde primero yo. Y si no entiendes que el Evangelio es eso, es dejar de vivir tú y que Cristo vive en ti y tú ahora eres una nueva persona, puedes estar viniendo a la iglesia una y otra vez, pero la iglesia, la verdad del Evangelio no ha pasado por ti. Y la tercera relación que Pablo ha estado hablando y desarrollando para aquella iglesia, pero también para nosotros, es la relación que tenemos unos con otros. Y mis hermanos, las tres relaciones no se pueden separar. Tú no puedes separar la relación que tienes con Dios, la relación que tienes contigo mismo y la relación que tienes con otros. Las tres simultáneamente estás caminando en esas tres realidades. Y con respecto a la relación con otros, Pablo acá, cuando veíamos anteriormente, el capítulo anterior, Pablo hablaba de que hay una manera en que estamos expresando y exaltando a Cristo en cada esfera de la vida. ¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu de Dios en nosotros está manifestando a Cristo. Cuando estamos siendo guiados por Dios para hacer las cosas a la manera de Él. Y Pablo, de una manera muy breve, muy sencilla, lo que habló, cómo se aplica eso, primero a la familia y después al trabajo. En aquel contexto veíamos que era un contexto hasta de esclavitud. Pero eso no aplica nada más a la familia y al trabajo. Eso aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y es tarea pendiente que cada uno de nosotros, a partir de estas ideas que solamente se hablan aquí en unos minutos, uno sigue investigando. Lo decíamos en la clase, que la predicación pasada, hablábamos de que Pablo no era exhaustivo, que Pablo lo que dejaba ahí, pero Pablo daba por sentado seguramente que esos creyentes iban a estar leyendo el resto de la Biblia, que en este caso que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento y las cartas que ya estaban circulando. Y si nos queda duda de eso, venga el domingo que viene, porque en el pasaje que nos falta por ver, Pablo les hace mención a ellos de que la carta esta que está siendo enviada, que es esta que hemos estado viendo, sea leída en la iglesia de la Odisea, pero la que él está mandando a la Odisea, que no la tenemos, ellos también se hagan responsables de leerla. O sea, la verdad está siendo comunicada, más allá que a lo mejor lo que tú escuchas un domingo. Qué bueno que vengas a la iglesia, qué bueno que escuches, qué bueno que prestes atención y atesores, pero asegúrate de investigar y de buscar y de entender y de aplicar todo el consejo de Dios. La palabra de Dios nos ha sido regalada. Hace unas semanas atrás hablaba que es lamentable que aún los cristianos no leamos la Biblia, y ya no decir estudiarla y practicarla, pero ni siquiera leerla. Amén. Mis hermanos, Dios nos ha hecho responsables con el solo hecho de comunicarnos la verdad. Dios te ha dado la verdad para que la conozcas, para que la abraces, para que la vivas. No tenemos excusa delante del Señor. Y hay una gran diferencia y un gran beneficio para nosotros, a nuestro favor, si nosotros tomamos la palabra de Dios y nosotros la vivimos, si nosotros la abrazamos. Nos va a ir bien, mis hermanos, con cada área de nuestra vida donde nosotros abrazamos la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo ha hecho con ellos. Les ha dicho la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo. Les ha dicho la verdad acerca de ellos. Y le ha dicho también la verdad acerca de cómo se relacionan ellos con otros. Y en este caso especialmente en términos de familia y de trabajo. Pero Dios tiene algo que decirnos acerca de todas las cosas. Y hoy vamos a estar viendo especialmente
Ya como a manera de conclusión, cómo se vive esa vida resucitada precisamente en el día a día. ¿Cómo vivimos todos los días? Mañana lunes y el martes y el miércoles. ¿Cómo vivimos una vida resucitada? Porque esa es la vida que Dios tiene para ti. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Y yo sé que vas a decirme inmediatamente, si no, por lo menos lo piensas, pero Alejandro, yo sigo siendo el mismo en esto y en esto. Sí, eso es una doble realidad que estamos viviendo. Pero tienes que ponerte de acuerdo con Dios en apuntar tu vida y tu enfoque en la dirección en donde Dios lo está haciendo. Y cada vez que regreses a Adán, decir, no, esto no es parte de la obra que Dios está haciendo en mi vida. Esto no es parte de su voluntad. Esto no es parte de la provisión de Dios para mí. Dios tiene otra vida para mí que está escondida en Cristo. Dios quiere expresar la vida de Cristo en mí hoy y ser intencionales una y otra vez en eso. Gloria a Dios. El primer punto que vamos a estar viendo de esa vida resucitada que vivimos todos los días o que Dios espera que se produzca en nosotros todos los días está en los versículos del 2 hasta el 3, la primera parte del 3, y ustedes ahorita escuchaban la lectura. Y es una vida constante de oración agradecida, pero alineada a la agenda del cielo. Una vida constante. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos hablar que tenemos una vida constante? Si algo nos falta a nosotros los seres humanos, en Adán, es constancia. Muchas veces he escuchado a alguien, ya me cansé de esto, ya me cansé hasta de la esposa, ya no quiero este carro. O sea, nosotros los seres humanos, si algo somos, somos inconstantes. Pues una diferencia que Dios quiere marcar en nuestra vida, si hemos experimentado la vida de Cristo en nosotros, la vida resucitada, es una vida constante. Ser personas constantes. Y si tiene duda de que eso no ha sido enfatizado en la carta, regrese y vuelva a leer. Porque una de las cosas que Pablo estaba diciendo desde el principio es, todo esto lo estoy haciendo porque ustedes no lo pueden mover fácilmente, no quiero que los engañen, que ustedes se afirmen, que ustedes se arraiguen en quienes son en Cristo. O sea, una vida de un cristiano maduro. Algunos de nosotros peinamos canas y todavía nos comportamos como adolescentes en más de un área de la vida, en las cosas en las que no hemos madurado. Dios quiere que nosotros maduremos, pero especialmente que maduremos en Él, en la obra que Él ha hecho en nosotros. Y dice el texto, versículo 2 de capítulo 4, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseveren, velen. O sea, una consistencia. Y seguramente más de uno va a decirme, Alejandro, pero si yo oro todos los días. Sí, es verdad que oramos todos los días, muy probablemente. Pero, ¿qué tipo de oración hacemos? Dice acá, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Oramos, sí oramos, pero oramos casi siempre por los problemas que tenemos, por las cosas que nos hacen reaccionar. Me enfermé, bueno, si tengo a Dios, pues vaya, sería como el colmo si tuviéramos un problema y no acudiéramos a Dios para que Dios nos socorriera en el problema. Pero la oración Dios no la ha regalado como algo para frotar, como la lámpara que la frotas para que saque genio y te resuelva el problema, te cumpla el deseo. Eso es una manera de pensar precisamente en Adán. La oración Dios te la ha regalado para que tengas un medio de gracia para tener comunión con Dios continuamente, para que disfrutes a Dios. Y por supuesto, eso está incluido ahí también en el paquete, que tú puedas pedirle a Dios que obre en tus situaciones, en tus circunstancias, pero no primordialmente para que Dios haga algo por ti, sino para cultivar esa relación con Él. Y una de las cosas es el ser agradecido.
¿Cuántos de nosotros Dios a veces hasta nos cumple nuestro deseo y nos responde nuestra oración y no le damos gracias? Y si usted regresa en el capítulo, hasta los últimos versículos que veíamos más recientemente, una y otra vez Pablo les anima a ellos a ser agradecidos. Y la Biblia está llena de amonestaciones con respecto a eso. Porque si algo también nosotros no somos, es agradecidos. ¿Qué falta nos hace crecer a la semejanza de Cristo? Mire las oraciones de Jesús para que vean las oraciones de Jesús como están llenas de acciones de gracia. Un corazón agradecido es el que va a hacer oraciones de gratitud. Mis hermanos, tenemos muchas razones para darle gracias a Dios. Cualquiera de nosotros, si nos ponemos a conversar, seguramente está viviendo algún que otro problema. Y algunos de nosotros probablemente tienen una lista de situaciones y cosas difíciles. Pero mis hermanos, aún en medio de esas situaciones difíciles, estoy totalmente también seguro que tienes más de una razón por la que darle gracias a Dios cada día. Dios quiere que cultivemos un corazón agradecido, porque un corazón agradecido es hasta medicina para ti mismo. Es lo opuesto de la queja y de otras cosas más. Una vida constante de oración, pero de oración que es agradecida. Pero fíjense como la tercera parte de esta frase dice, Pablo dice, y oren al mismo tiempo también por nosotros, por él y por los que están con él. Y desde el principio de la carta, nosotros ya vimos eso, que en la oración no solamente debemos orar nosotros, por nuestros problemas, y además de dar gracias, tenemos que aprender a orar por otros. A orar oraciones que no sean egocéntricas. Hay otros que necesitan de nuestra oración. Ahorita cuando empezó el servicio y unos minutos antes de empezar, tuve la oportunidad de orar como 3 o 4 veces. Yo no lo planifiqué. Pero en los minutos aquí de empezar el culto hubo necesidad de orar por más de una cosa. Mi hermano, si nosotros nos ponemos a disposición de Dios, nos vamos a sorprender de las oportunidades que Dios va a crear para que nosotros oremos, para que nosotros vayamos a Él y le presentemos a Él. Santiago dice que no tenemos. ¿Por qué? Porque no pedimos. O porque pedimos mal y después empieza a corregir una serie de cosas. Pero la primera razón que pone ahí es que no tienes más porque no pides lo suficiente. Dios quiere que aprendamos a orar, aprendamos a pedir, pero mi hermano, no solamente por ti, por tu problema, por tus deseos, por tus planes, sino especialmente por otros. Y dentro de ese orar por otros, que se llama interceder, como creo que les decía en otra predicación anterior, nos hacemos parte del ministerio actual de Jesús, que es que vive intercediendo por nosotros, su ministerio sacerdotal. Tenemos ese privilegio. El Señor nos invita a participar con Él. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Romanos 8, que hasta nos ayuda a pedir como conviene porque nosotros no lo sabemos. Y Él intercede por medio de nosotros. O sea, Dios lo está haciendo a favor de nosotros todo el tiempo y nos quiere invitar a nosotros a hacernos parte. Y qué difícil se nos hace a nosotros separar unos instantes siquiera para orar y darle gracias por unos alimentos, pero mucho menos para orar por otro. Dios quiere cambiar eso, porque eso es una evidencia de que estamos viviendo una vida resucitada. Porque esa no es la vida normal que vive el ser humano. El ser humano se preocupa nada más por sí mismo. Si te sorprendes a ti pensando en otro y especialmente orando por otro, es una evidencia de que estás viviendo algo de la vida resucitada, algo de la vida de Cristo en ti, que es el que vive intercediendo por todos. Pero miren, mis hermanos, especialmente dice Pablo, por ellos. Pero ¿quiénes son esos ellos? No solamente son otras personas y quizás que tengan una necesidad, son aquellos que están involucrados, comprometidos con hacer la obra de Dios. Pablo está escribiendo desde la cárcel,
pero está preso por causa de predicar el evangelio. Y esos otros que están con él son otros que están colaborando en el ministerio de expandir el evangelio por toda la tierra en esa época, en ese momento. Hace unos minutos, Mario, dentro de los anuncios, hablaba de el viaje misionero. Voy a hacer una pregunta y no la tiene que responder. No levante la mano. ¿Cuántas veces has orado por ese viaje misionero? Gloria a Dios por los que han orado, aunque sea una vez, que se han acordado. En más de una ocasión hemos hablado de que ores por tu familia que no conoce a Cristo, por los que trabajan contigo que no conoces a Cristo. ¿Cuántas veces has orado por alguno de ellos en estos últimos días para que Dios se les revele? Otra evidencia que hace parte de que estamos viviendo una vida resucitada es que estamos orando por lo que Dios ya está haciendo a nuestro alrededor. Nosotros existimos como iglesia no solo para nosotros mismos, y qué bueno que nos tenemos unos a los otros, pero nosotros existimos como iglesia en primer lugar para Dios y para los propósitos de Dios, para que Dios por medio de nosotros haga cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Que su reino sea establecido en el corazón de cada persona a nuestro alrededor y en nosotros también, por supuesto. Hay otros que Dios quiere alcanzar por medio de nosotros y empieza orando por ellos. Y esto parece obvio, pero es un desafío, porque implica que nosotros dejemos de pensar tanto en nosotros mismos y estemos disponibles para Él. Que cada día nosotros digamos: Señor, yo quiero estar disponible para ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que yo haga para ser parte de tus propósitos, de lo que tú estás haciendo aquí a mi alrededor? A lo mejor es venir un poquito antes acá el domingo mismo para servir en algo, para ayudar en algo. O a lo mejor es en tu trabajo ahí, orar por esa persona que está contigo y a lo mejor ni hablarle todavía. Pero Dios quiere obrar por medio de ti, porque hay un mundo perdido, una humanidad que está de espaldas a Dios, que necesita reconciliarse con urgencia con el Señor. Y nosotros somos las personas que Dios quiere usar. Lamentablemente, hasta nosotros los que estamos en la iglesia, para no decir en Cristo, aún nosotros, la realidad es que en la mayoría de los casos vivimos el día a día con la agenda nuestra, con lo que yo estoy planeando hacer, pero no comprometidos con lo que Dios quiere hacer o hasta ya está haciendo a nuestro alrededor. Mis hermanos, si algo nos desafía la vida de Pablo en primer lugar, es que desde que él conoció a Cristo, él puso a un lado su agenda. Él llevaba su agenda y la llevaba fielmente. Lo veíamos como persiguiendo y todo a los cristianos, porque él entendía que los cristianos eran enemigos de Dios. Pero cuando él conoció a Cristo, él rindió su corazón al Señor. Y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí vivió el resto de su vida para Cristo. Dios tiene disponible para nosotros una vida resucitada, una vida diferente. Y una primera señal de esa vida es una vida constante, una vida estable, una vida madura, una vida que echa raíces. Pero dentro de todo eso, una vida de oración. Si algo Dios quiere que nosotros crezcamos como iglesia, es que crezcamos en primer lugar en lo personal, en una vida de oración. Una vida de oración. Porque una vida de oración va a ser la diferencia en tu vida. Cada vez que nosotros separamos tiempos para dejar de hacer algo que pudiera intentar hacer en mis fuerzas, y lo primero que hago es ir a Dios para rendirme ante Él, le estamos dando a Dios la oportunidad de que Dios obre en nuestro corazón, que obre en nuestra manera de pensar y también, por supuesto, que obre en nuestras circunstancias, que Dios se haga más real en medio de nosotros en el día a día. Y especialmente la amonestación de Pablo con respecto a esto de una vida constante es que sea una vida de oración, pero que estemos orando por otros y especialmente por lo que Dios está haciendo. Dios quiera que nosotros seamos de los que nos sumamos a lo que Dios está haciendo.
que nos convirtamos en una iglesia que ora por las misiones, que ora por la plantación de iglesia, que ora por la salvación de las personas, que nos interese lo que a Dios le interesa. En segundo punto que está acá para desarrollar, está en la segunda mitad del versículo 3 y está conectado porque los 3 puntos están muy relacionados unos con otros. Y es que una vida resucitada que se vive de día a día es una vida productiva. Si algo yo he admirado en el poco tiempo que llevo viviendo en este país, es el valor de vivir una vida productiva. Pero a la vez también es una de las cosas que más me preocupa. Porque hay un mal entendimiento de qué cosa es una vida productiva. Una vida productiva no es una vida para hacer bastante dinero. Gloria a Dios si te han promovido y tienes un mejor trabajo y te dan un mejor salario. Gloria a Dios si tienes una empresa o estás por abrir una empresa y tu familia está prosperando. Pero la razón por la que vivimos no es por tener dinero. Y nosotros los hispanos se nos convierte en una tentación, porque venimos de un contexto donde eso no era tan alcanzable como es ahora en este contexto. Dice acá el texto bíblico, cuando él le está diciendo que ora por mí, dice, oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Una puerta para la palabra. Para Pablo, una vida productiva. Miren, Pablo está preso, se lo decía hace unos instantes. ¿Alguno de ustedes ha estado preso en una ocasión? Cuando tú estás preso, ¿en qué estás pensando? ¿En salir o no? ¿En cómo te libras? O en cómo, que sea, mientras tienes que estar preso, alguien viene y te trae, aunque sea algo para aliviarte tu situación. ¿O no, mis hermanos? Y la oración de Pablo no es, vengan a visitarme, tráiganme una bolsita, mándenme una ofrenda, ayúdenme con esto, miran a ver a que no sé, socorran a alguien de mis parientes. La oración de Pablo es, oren por mí, por nosotros, por los que están aquí conmigo, que me están ayudando acá. Yo estoy en la cárcel. Para que Dios abra una puerta. No para yo escaparme. Para yo seguir haciendo lo que más importa, que es compartir el Evangelio. Mis hermanos, cuando yo releía esto, porque hace unos días que leímos otra porción que tenía que ver con esto, yo decía, Dios mío, qué vergüenza que nosotros nos levantemos todos los días y no estemos pensando, enfocados, priorizando el estar disponibles para ti y hasta el estar no solo orando por eso, sino participando en eso. Mis hermanos, una vida productiva es una vida que se invierte en los propósitos de Dios. Hay una sola vida y va corriendo. El día de hoy ya consumimos la mitad y esa mitad no la vamos a recuperar. Dios nos ha entregado el tiempo para que nosotros lo administremos y el otro punto va a hablar de eso. Tienes una sola vida. Pero mis hermanos, si la estás viviendo en Adán, sea porque visitas la iglesia pero todavía no estás en Cristo, o sea porque estás en Cristo pero tu mentalidad todavía sigue en Adán. La vida no es para vivirla para nosotros. Dios te dio una vida para que la vivas para Él, para conocerle a Él y para servirle a Él. Y eso no quiere decir que no tienes que trabajar mañana lunes. Pero quiere decir que vives para Él en donde quiera que estés en el día a día, comprometido, involucrado en sus propósitos, en donde quiera que estés, sea lo que estés haciendo. Como ya Pablo se lo estaba diciendo anteriormente, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Hasta si eres un esclavo, hazlo para el Señor. Pablo le está diciendo, ora para que Dios oren por nosotros para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de conocer
el misterio de Cristo. Y mis hermanos, ahí es donde está la clave. Ese misterio que anteriormente ya la misma carta está explicando, que Cristo es el centro, que en Cristo es que está escondida nuestra vida. Si algo nosotros tenemos necesidad es que Dios abra nuestro entendimiento y nosotros entendamos el misterio de Cristo. Que Cristo es nuestra razón de ser, que Cristo es la fuente de nuestra existencia, que Cristo es la razón por la que debemos levantarnos todos los días y hacer todas las cosas que hacemos. Mientras más Cristo esté presente en nuestro día a día, en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, nuestra vida va a ir cambiando y alineándose más a Él. Y la tercera parte de la frase dice, por el cual también he sido encarcelado. Pero oren por esto para yo manifestarlo como debo hacerlo. Y ese como debo, hay otras versiones que lo traducen como necesito o como es necesario. Como debo hacerlo. En otro lugar Pablo dice, me es impuesta necesidad. Y está hablando de eso, de compartir el evangelio. Qué ajeno a veces estamos nosotros a esa necesidad de vivir para Él, a esa necesidad de compartir a otros de Dios. Pero eso es porque estamos viviendo en Adán, porque en Adán las necesidades que se perciben son las que tienen que ver con mi propio bienestar. Pero cuando estamos viviendo en Cristo, somos conscientes de la necesidad urgente que hay de que Cristo sea conocido por los que están a nuestro alrededor. Y por último, el último punto que está acá, versículos del 5 al 6. Una vida resucitada también es una vida sabia. No solo una vida constante, no solo una vida productiva, sino también una vida sabia. Y dice el texto, versículo 5, dice, anden sabiamente para con los de afuera. Los de afuera son los que no son cristianos. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué cosa es aprovechar bien el tiempo? Acostarte a las 8 de la noche para el otro día levantarte a las 3 de la mañana para ir a trabajar y ganar bastante. ¿Eso es aprovechar bien el tiempo? En el contexto se puede ver qué cosa es para Pablo y para Dios aprovechar bien el tiempo. Y tiene que ver con lo que el punto anterior de una vida productiva. Aprovechando bien el tiempo. Dice acá Cis, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo debe responder a cada persona. O sea, para Pablo, aprovechar bien el tiempo es no desaprovechar ninguna oportunidad para compartir de Dios, para hablarle de la manera más efectiva posible a cada persona, con gracia, con que la gracia de Dios se manifieste a través de mi vida, que sea oportuno en lo que yo le digo a las personas. Qué poderoso es cuando Dios nos ayuda y nos guía a escuchar con sabiduría y a hablar con sabiduría, a dar la palabra que Dios tiene para esa persona en ese momento, en esa circunstancia. Mis hermanos, uno de los privilegios más grandes que nosotros tenemos es de ser usados por Dios oportunamente, providencialmente, en lo que Dios ya está haciendo en la vida de otras personas. Eso es aprovechar el tiempo. Y con eso no quiero decir que lo otro que decía hace 5 minutos de levantarse bien de temprano y trabajar lo más que pueda. Pero aprovechar el tiempo no tiene que ver tanto con hacer las horas extra para ganar un poco más, sino con aprovechar este momento que Dios me da para que tenga una repercusión eterna en la vida de otras personas, especialmente eso. Sin dejar de hacer, por supuesto, lo otro de nosotros también, esforzarnos y ser productivos y trabajadores en el sentido ordinario, ¿no? de la palabra. Pero fíjense cómo incluye, ya con eso voy a terminar, habla hasta de cada persona. Cada persona. Mis hermanos, a Dios le importa cada persona. Puede ser que para algunos de nosotros
Algunas personas no son importantes, pero para Dios, cada persona cuenta. Eso quiere decir que mañana lunes, cada oportunidad cuenta para Dios. Porque cada persona cuenta para Dios. Que Dios nos conceda a nosotros vivir una vida resucitada. Que la vida de Cristo se pueda manifestar en nosotros como una vida que Dios usa para Él glorificarse. Para por medio de nosotros Él hacer su obra en la vida de otras personas. Dios quiera que nosotros seamos instrumentos de Dios que Dios pueda usar para Él llegar hasta oportunamente a la vida de otras personas a nuestro alrededor. Mis hermanos, si hay alguien acá que está de visita, que no es un cristiano todavía, ya sea que viene por primera vez o que a lo mejor ha visitado más de una ocasión, pero todavía no tiene a Cristo sentado en el trono de su corazón. Cristo no es quien está gobernando su vida. Hoy es la oportunidad que el Señor te está dando para que tú rindas tu corazón a Él. Porque esa fue la primera verdad que Pablo estableció, porque es la primera verdad que sustenta todo este universo, que Cristo es el Señor. Si hay alguien que está entre nosotros, que todavía Cristo no es su Señor, hoy el Señor te está invitando a que tú rindas tu corazón y tú le digas: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Ven, sálvame. Me rindo ante ti. Porque eso va a ser la diferencia en esta vida y en la eternidad. Y mis hermanos, nosotros que somos los cristianos ya, los hijos de Dios, las personas que todos los días vivimos para Él, los que todos domingo tras domingo nos reunimos y adoramos al Señor. Bueno, tenemos esta carta donde se nos ha recordado y donde hemos profundizado que Cristo es el todo en nosotros y que Él quiere manifestar su vida. Ese poder que operó en Él para resucitarle de entre los muertos es el mismo poder que Dios quiere manifestar en nosotros. No como se dice en algunos lugares por ahí para alardear de un poder especial para hacer a lo mejor un milagro, sino especialmente para vivir la vida que Cristo vivió en este mundo, amando a las personas, sirviendo a las personas, sacrificándose por las personas y especialmente comunicando la verdad de Dios a las otras personas. Dios quiere usarnos para manifestar a través de nosotros su propia vida. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de ser el cuerpo de Cristo, de manifestar la vida de Cristo? Eso es vivir una vida resucitada. ¿Qué tal si por un momento cierras tus ojos ahí donde tú estás y le respondes al Señor en tu propia realidad, en la verdad que estás escuchando, pero aplicada a tu vida personal? Permíteme guiarte en una oración. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por esta nueva semana que comienza. Gracias por este recorrido que hemos hecho por esta carta de Pablo a los Colosenses. Por la grandeza que hemos podido percibir de quién es Cristo y también lo que ha hecho por cada uno de nosotros, especialmente por la iglesia. Te damos gracias porque no solamente nos has perdonado, sino que también tu poder nos ha hecho ser una nueva creación. Yo te ruego que tú nos ayudes, Padre, que nuestra manera de pensar siga siendo transformada por ti. Que esa vida resucitada que tú has planeado que nosotros vivamos, experimentemos, disfrutemos, pero que también manifestemos a otros, tú la hagas realidad en nosotros, Señor. No solamente sea una verdad que fue establecida en la cruz, sino que pueda ser una realidad que nosotros caminamos en ella todos los días. Comenzando por hoy mismo, el resto de este día, Señor, por mañana lunes, esta semana que comienza. Que nosotros podamos ser instrumentos tuyos, Señor. Concédenos vivir esa vida resucitada que es constante. Que echemos raíces en ti.
Que nuestra relación contigo profundice, Señor. Tú dices en tu palabra que tú eres la vid y nosotros somos apenas una rama que ha sido injertada en ti, que separado de ti nada podemos hacer. Perecemos, morimos, nos secamos cuando vivimos una vida separada de ti. Y una de las maneras que tú has provisto para nosotros vivir una vida en ti es vivir una vida constante de oración. Incluso decías velando. Ayúdanos a mirar a nuestro alrededor, Señor, a poder percibir lo que tú estás haciendo, a poder percibir las necesidades, a poder percibir las oportunidades, especialmente aquellas donde tú quieres llegar a la vida de otros por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir vidas productivas, Señor. No solamente ser buenos trabajadores, empresarios de éxito, sino especialmente que nosotros podamos ser productivos en términos eternos. Que cada día cuente para tus propósitos. Que nosotros esta semana podamos ser instrumentos tuyos, donde nosotros podemos ver esas oportunidades, podemos ver esos momentos que hasta tú mismo propicias para nosotros hablar de ti, para nosotros mostrarte con nuestros hechos también, Señor. Que no vivamos atrapados en solamente hacer dinero, que es importante, que es necesario, pero que no debe ser nuestra razón de vivir, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos tú, Jesús. Que nosotros podamos ser esos instrumentos tuyos, Señor, en este mundo, en este tiempo, Señor. Para eso tú nos has levantado. Para que alcancemos misericordia, pero para tú también manifestar tu gloria a través de nosotros. Te damos gracias, Padre, por tanta bondad, por tanta paciencia con cada uno de nosotros. Te rogamos que tú obres en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares que están representados, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor. Haz que nosotros como iglesia seamos la iglesia que tú puedes usar, con la que tú puedes contar para hacer tu obra en este mundo, en este tiempo, en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por Cristo. En su nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Oh, so patient,